Hola, buenos días a la familia en Cristo, buenos días a todos los que nos siguen a través de las redes del Facebook, de Instagram y de YouTube. Los invito a que tomen a su familia, a que se congreguen a través del Facebook. Si tienes a alguien para invitar hoy, empieza a darle compartir, invita. Mira, a través de las redes podemos ganar almas. Hay veces decimos, pastora, no podemos ir a la iglesia, no podemos salir, pero creo que el mejor lugar donde podemos ganar un alma es a través de las redes de comunicación. Así que te pido, comparte este mensaje. Vamos a entrar en un tiempo donde la gente está cansada de la religión, la gente, el pueblo de Dios están cansados de ir a una iglesia religiosa donde no pasa nada. Pienso que Dios nos va a accesar a esos tiempos donde vamos a la gloria de Dios, los milagros de Dios van a ser revelados en el hoy y en el ahora. Creo que el pueblo de Dios está sediento, no de una religión, está sediento de ver un milagro de Jesús, está sediento de ver al paralítico levantarse, al cáncer desaparecer. El pueblo de Dios tiene hambre de ver las obras que hacía Jesús, y Jesús es el mismo. Él quiere, así como sanó en el pasado, Él quiere sanar hoy tu familia, Él quiere sanarte a ti hoy. Así que si tú quieres accesar a ese Jesús, a esa gloria que viene sobre la tierra, no te pierdas este servicio. Va a ser un servicio de avivamiento, de gloria y de poder, así que no te lo pierdas. Y ya nos vemos. Mientras tanto, en tu casa, dispón tu corazón para adorar a nuestro Dios. Adorémosle juntos. Mi amado es lo más bello entre millares y millares. Mi amado es lo más bello entre millares y millares. Mi amado es lo más bello entre millares y millares. Mi amado es lo más bello entre millares y millares. Jesús.
abrazo de tu Padre, el abrazo de Jesús está sobre ti. El Consolador, el Espíritu Santo te está abrazando, te está hablando de su presencia. Yeshua, eres mi amado. El rocío de tu Espíritu, tu fuego. Anhelamos tu fuego, anhelamos tu presencia, anhelamos el fluir de tu gloria. Rompiendo los cielos a favor de ti, a favor de tu familia. Mi amado es lo más bello entre millares y millares. Mi amado es lo más bello entre Adórale en esta mañana. Adórale. Pronuncia ese nombre, Yeshua. Sí, Señor. Jesús el Mesías está contigo. El único Salvador, el único Dios. El único al que nos mostramos en esta mañana. Que adoramos. Yeshua, Yeshua, Yeshua. Hay personas en esta mañana que de pronto quieren tener una relación con Jesús, pero dice la palabra de Dios que el pecado del pueblo, la iniquidad, hace un techo entre Dios y tú para no oír. De pronto hay personas que se han desanimado. Un día estuvieron con el Señor Jesús y volvieron atrás. Y tú dices en esta mañana: yo quiero en este 2021 volver a tener una relación con Dios. No quiero una religión, quiero tener una relación con Él, donde Él me hable, donde yo lo oiga. Si es tu caso, yo quiero que cierres tus ojitos en esta mañana. Este es un tiempo donde Dios quiere entrar a tu corazón, donde Dios quiere ayudarte. No sufras más solo. Dice la
la palabra, lejos de mí nada puedes hacer. Así que tú ya, Dios está extendiendo en esta mañana su amor. Dios está extendiendo en esta mañana su misericordia para que tú vuelvas a Él, vuelvas a oírlo, vuelvas a tener una relación con Jesús. Así que ahí donde estás en casa, te pido que cierres tus ojos. Ahí tú que me estás viendo a través del Facebook, a través del YouTube, cierra tus ojitos ahí, tómate de la mano de tu familia y haz esta oración conmigo. Y di conmigo: Padre Celestial, en esta mañana me acerco al trono de la gracia, al trono de tu misericordia. Padre, hoy te pido, Señor, que me perdones toda mi maldad. Confieso con mi boca que Jesucristo es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos. Padre, voluntariamente abro mi corazón y recibo a Jesús. Dile: Padre, entra, toma el control de toda mi vida, toma el control de mi familia. No puedo más con mis problemas. En mis fuerzas he querido hacer una familia, en mis fuerzas he querido hacer una empresa y no he podido, Señor. Pero hoy te pido, Señor, humildemente, humillo mi corazón y te pido que me ayudes a partir de hoy, Señor. No quiero hacer las cosas en mis fuerzas, quiero que tú me ayudes, Padre Celestial, y te invito, Señor, entra y siéntate en mi corazón. Sé mi Señor, sé mi amo, sé mi dueño. Dile: Padre, y hoy renuncio a toda atadura con el mundo, con la religión. Renuncio a toda atadura que yo hice, todo pacto. Se están rompiendo pactos satánicos. Padre, yo todo pacto que hice en mi juventud, me consagraron, Señor, a imágenes, a dioses que no eran a Jesús, el verdadero. Te pido me laves con tu sangre, Señor. Y hay ángeles hoy que están anotando mi nombre en el libro de la vida, Señor. No lo borres jamás. Y sé que si yo muriese, Señor, un día, al abrir mis ojos, estaría en tu seno, en tus brazos, Señor. Yo te doy gracias por salvarme hoy, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a seguir en ese ámbito de adoración y alabanza a nuestro Dios. Santo Dios, omnipotente, soberano Rey, la tierra responde: Santo, Santo Dios, omnipotente, soberano Rey. La tierra responde: Santo, Santo Dios, omnipotente, soberano Rey. La tierra responde: Santo, Santo Dios, omnipotente, soberano Rey. La tierra responde: Santo, Santo Dios, omnipotente, soberano
para todos, qué alegría verlos un domingo más. Y créame que es el comienzo de algo especial. La semana pasada vivimos una Pascua y creo que va a ser de las Pascuas más memorables en la vida de nosotros. Estuvimos 7 días en la iglesia recibiendo el poder. Estuvimos 7 días recibiendo la sangre, recibiendo el cordero. Estuvimos 7 días celebrando y mirando qué levadura había en nuestras vidas. Y estuvimos 7 días llenos de la gloria de Dios. Llevamos nuestras primicias. Qué bendición. Creo que mucha gente ya ha recibido lo que Dios ha estado. Recuerde que el Señor prometió que entrégame lo primero y yo cuidaré el resto de las cosechas. Así es que, hijos, después de esto viene lo más precioso, y es que el reino de Dios se empezó a evidenciar en la tierra. Así es que me gustaría que allá en casa cerrara sus ojos y hiciera una oración conmigo y dijera conmigo: Padre Celestial, en este domingo yo necesito tu palabra. Espíritu Santo, revélate a mi vida. Yo te pido, Padre, que todas las palabras que provengan de la Biblia, que provengan de tu corazón, Señor, den fruto. Pero todas las palabras de humana sabiduría, Señor, sean desechadas y echadas al abismo, Señor. Porque todo lo que proviene del Señor va a avanzar y va a dar fruto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok, y bueno, vamos a comenzar. Le pido que por favor comparta este mensaje, porque creo que si usted logra entender la serie que va a comenzar a partir de ahora por 4 semanas, va a poder entrar a una dimensión mayor del poder de Dios. Y diga conmigo: el reino de poder. Vamos, escriba ahí: el reino de poder. Y por 4 semanas voy a estar hablándoles del reino de poder, pero no solamente hablándolo, sino manifestándolo. Y vamos a ver milagros poderosos en estas 4 semanas. Y quiero que me acompañe al libro de Mateo, capítulo 6, verso 10. Y el Señor le estaba diciendo cómo oramos. Y el Señor dijo: venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en ¿qué? En la tierra. Todos oramos y decimos cómo es la oración que el Señor nos entregó: Padre nuestro que estás en los cielos, santificados. Pero me parece impresionante este versículo y esta porción de esa oración que Jesús enseñó, y es cuando dice: venga a nosotros tu ¿qué? Venga tu reino y hágase tu voluntad como es en el cielo, así también se haga ¿qué? En la tierra. Y creo que acá, cuando el Señor se refería al reino, quería evidenciar algo y una pequeña porción del cielo en la tierra. Y recuerde que el reino de los cielos es el lugar donde habita el Señor, donde habita toda la parte celestial, las calles de oro, las fuentes de oro. Y creo que ese lugar es un lugar que para nosotros como humanos es imposible accesar. Nosotros humanamente dice que nadie podría ver y soportar ver la presencia y la gloria de Dios. Pero creo que Dios quería hacer algo. Ya que nosotros no podíamos entrar al reino de los cielos, quería evidenciar el reino de Dios. Son dos cosas diferentes. El reino de los cielos es todo en lo que queda en el tercer cielo, como lo decía Pablo. Allí en el tercer cielo donde habita tu presencia, decía el apóstol Pablo. O sea que ese tercer cielo es el lugar donde está ¿qué? El reino de los cielos. Pero Dios, ¿qué dijo? Yo quiero evidenciar el reino de Dios en la tierra. Y le dijo: quiero que venga tu reino y que se haga ¿qué? Tu voluntad como en el cielo, así también en ¿qué? En la tierra. Y mire lo que anhelaba. Decía: venga ¿qué? Que venga a este lugar ¿qué? Tu reino. No decía: déjanos ingresar a tu reino, sino que ¿qué? Que venga el reino de Dios a este lugar. Y creo que pasa algo impresionante, y es que cuando el Señor dice, quiere que cuando anhelamos todo eso, es como diciéndole: Señor, yo quiero que una pequeña porción de lo que sucede en el cielo suceda aquí en la tierra. Y a veces mucha gente lo dice por encima, pero no comprende la magnitud, hermano. Creo que si hablamos del cielo, yo voy a mirar y en el cielo no hay enfermedad, en el cielo no hay ruina, en el reino de los cielos creo que no hay ninguna dificultad, depresión, muerte, cáncer. Y cuando tú le dices al Señor: Señor, quiero que una porción de eso venga a la tierra, venga a mi vida, estás diciendo una frase de un calibre impresionante. Cuando le dices: Señor, ven
ven, trae una porción del cielo. Estás diciendo, yo quiero que en el cielo no haya enfermedad. Yo quiero que traigas una porción de eso a la tierra. Quiero que traigas todo lo que sucede allá, tráelo aquí, Señor. Pero me parece impresionante cuando dice, hágase tu voluntad como es en el cielo, así también sea que en la tierra. Y creo que la voluntad de Dios, la palabra voluntad traduce testamento en el griego, traduce escrito, traduce palabra. O sea que el Señor está diciendo literalmente, quiero que se haga ¿qué? Tu testamento, lo que tienes escrito para el cielo, se haga también ¿en qué? En la tierra. Y es impresionante cuando uno dice, o sea que si yo estoy en la voluntad, en la palabra de Dios, puedo accesar a esa porción del cielo. Pero si también estoy fuera de la voluntad de Dios, también quiere decir que hay un impedimento para que yo pueda ingresar a ese lugar. Cuando el Señor dijo, hágase tu voluntad, así como es en el cielo, se haga en la tierra, está diciendo, Señor, yo me someto. Como es el cielo, no hay enfermedad, no hay pobreza, no hay tristeza. Y yo no sé si usted logra comprender lo que yo le estoy enseñando, pero creo que si se revela y se corre ese velo, prepárese, porque si se evidencia esa porción del cielo en su vida, quiere decir que no va a haber cabida para la enfermedad, no va a haber cabida para la pobreza, no va a haber cabida para la depresión, no va a haber cabida para tantas cosas que nos afligen en la tierra. Y yo le decía, Señor, ¿a qué te refieres cuando dices venga tu reino? Y puse a averiguar y encontré que la palabra reino, que aparece en Mateo capítulo 6, en Lucas, en cada uno de los evangelios, corresponde a una palabra en el griego. Y mire lo que significa la definición de la palabra reino. La palabra reino en el griego traduce basileia. Mire, otra vez, se lo repito, la palabra reino en griego traduce basileila. Y mire esto tan impresionante, lo que significa la palabra reino. Vuelvo otra vez. Todos decimos, el Señor dijo, ¿cómo debes orar? ¿Cómo debes pedir? ¿Y qué dice la Biblia? Que el Señor en Mateo capítulo 6 dijo, venga ¿qué? Venga tu reino. Necesitamos que venga tu reino y se haga tu voluntad, así como es en el cielo. Trae esa pequeña porción, una porción del cielo a la tierra. Pero para saber qué significa el reino necesitamos definirlo. Y la palabra reino viene de un griego traducido basileia. Y mire esto, traduce reinar, traduce gobernar, traduce un ámbito, traduce una simiente de poder y traduce el derecho de pasar. Otra vez se lo voy a repetir. La palabra basileila traduce reinar, gobernar, traduce un ámbito, una simiente de poder y un derecho de pasar. O sea que cuando tú le estás diciendo, Señor, yo quiero que venga tu reino a mi vida, que se haga tu voluntad, le estás diciendo, Señor, yo quiero que me des el derecho de gobernar. Yo quiero que me des el derecho de traer un ámbito, una atmósfera, un lugar. Yo quiero que me des el derecho de traer una simiente de poder, que me des el derecho de pasar. Mira esto tan impresionante. O sea que le estás diciendo al Señor, Señor, yo quiero que traigas una porción del cielo a este lugar y que yo pueda gobernar sobre esa porción. Yo quiero que así como en el cielo, tú me des la capacidad de ¿qué? De traer ese ámbito. Lo que está sucediendo, recuerde, la palabra reino es ¿qué? Ámbito. Yo quiero que lo que sucede allá suceda ahora en mi vida. Yo quiero que me des una porción, una simiente de poder. Traduce también esto. Entonces yo le decía, Señor, ¿qué quieres hacer con todo esto? Me dijo, la mayoría de la iglesia de Dios nunca ha entrado al reino. Entran muy profundamente en la palabra, en la religión, en el rito, pero literalmente falta entrar al reino. O sea, nos hace falta entrar a gobernar, nos hace falta entrar a ese ámbito, nos hace falta tomar esa pequeña porción, esa simiente, esa semilla de poder, y nos hace falta el derecho de poder ingresar. Y la mayoría de nosotros siempre rogamos y peleamos con el Señor y le decimos, Señor, ayúdanos, por favor, hazlo. Y muchas veces el Señor está
está diciendo: yo te enseñé en Mateo 6, me dijiste cómo orar y te dije depende de mí. Confiesa tus pecados, pero dile al cielo que se haga evidente. Venga tu reino. Vamos otra vez, diga ya: venga tu reino. ¿Por qué le digo esto? Porque le aseguro que después de que termine esta serie de 4 predicaciones, el poder de Dios se va a evidenciar en su vida. Ya no más religión. Diga conmigo ahí, escriba: detesto la religión y amo el reino de los cielos. Creo que la religión ha dañado nuestra mente, ha dañado nuestro corazón, ha explotado los recursos del pueblo de Dios, pero creo que literalmente después de esta Pascua Dios está abriendo las puertas para que los hijos de Dios entren en el reino de los cielos. O sea, que tú entres a gobernar, entres a traer una atmósfera, entres a tener una simiente de poder, y que Dios te dé el derecho de pasar al otro lugar. Y yo quiero enseñarle rápidamente 4 o aún 5 cosas, si me alcanza el tiempo, de lo que significa, características o cualidades del reino de Dios. O sea, si usted dice literalmente: el reino de Dios se evidenció en mi vida, deben haber muchas de estas características que Dios anhelaba que el pueblo trajera, pero literalmente la gente no ha entendido, y todo el mundo dice: pastor, es que el reino de los Dios es el reino de los cielos, el reino de Dios está allá arriba, pero no está aquí con nosotros. Déjeme decirle que es mentira. Vaya conmigo al libro de Lucas, capítulo 17, verso 20 y verso 21. Libro de Lucas, capítulo 17, verso 20 y verso 21. Y mire lo que dice el Señor: preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios. Los fariseos estaban preguntando a Jesús cuándo había de venir el ¿qué? El reino de Dios. Y mire lo que les respondió Jesús. Les dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán: helo aquí o helo allí, porque he aquí que el reino de Dios está en vosotros. Vamos, repita conmigo esa última parte, verso 21. Usted dirá: ¿dónde está? Helo aquí, helo allí, porque yo les he dicho: el reino de Dios está entre vosotros. Y Dios quería manifestarse y decirles: ¿acaso no entienden que yo soy una porción de ese cielo? ¿Acaso no comprenden que yo soy una evidencia del reino de Dios? ¿Acaso no comprenden esto? Y usted dirá: pastor, pero eso fue Jesús el que estaba allá, el que podía evidenciarlo. Pero recuerde algo que el Señor dijo en el libro de Hechos: que Él se iba a ir, pero iba a dejar en la tierra al Espíritu Santo, el cual iba a dejar la evidencia y el cual iba a estar en usted, en mí y en cada persona que nos está viendo. O sea, Jesús dijo: yo soy una parte del reino de Dios, pero después de que yo me vaya, después de que yo muera y resucite, voy a dejar un legado en la tierra, y esos son los hijos de Dios. Por eso todos los hijos de Dios tenemos derecho legal a permanecer, a tener un pedazo del reino de Dios en nuestra vida. La Biblia dice en Juan 14:12 que el Señor dijo: cosas mayores de las que yo hice usted hará. O sea, estaba diciendo: si en mí se evidenció el reino de Dios, en usted también se evidenciará las cosas. ¿A través de qué? Del Espíritu Santo. Y el Señor, cuando tradujo en Lucas 17, lo dijo por 2 razones. Dijo: he aquí que el reino de Dios está entre vosotros. Le estaba diciendo: yo represento. Pero también proféticamente quería decirle: el reino de Dios está entre vosotros, entre los que nos están viendo en este momento, entre los que están en el auditorio. El reino de Dios también está. Pero no lo entiendo, pastor. ¿Por qué? ¿Sabes por qué no lo entiendes? Porque toda la vida has visto a Jesús, has conocido a Jesús en la salvación, en la palabra, en las cosas que te han enseñado. Hay gente que ha estudiado teología y sabe todas las cosas, pero se le evidenció la palabra, la teología, los principios, la enseñanza, hermano, pero literalmente no se le ha evidenciado el poder de Dios. Y dentro de esas 4 o 5 cualidades, quiero enseñarle la primera, que tiene que ver con eso. Y diga conmigo: el reino de Dios es sobrenatural. Vamos, diga conmigo: el reino de Dios. Primera cualidad: el reino de Dios es ¿qué? Es sobrenatural. Vaya conmigo al libro de Juan, capítulo 8, verso 36.
Respondiendo Jesús dijo: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de ¿qué? No es de aquí. Mire, repita otra vez lo que dice Jesús. Jesús le está diciendo: mi reino no corresponde a este mundo. Ojo con esto, está diciendo no corresponde, no es de este mundo, pero se va a evidenciar en ¿qué? En este mundo. Porque si fuera terrenal, hermano, literalmente Jesús no se hubiera ido de este lugar. Pero el reino de Dios es un ámbito, es algo que está por fuera de ¿qué? De lo natural. Pastor, es que la palabra sobrenatural no aparece en la Biblia. Hijo, la palabra sobrenatural está compuesta de dos cosas, hermano. Sobre significa ¿qué? Encima. Y natural significa ¿qué? Lo que puedes ver, palpar, observar. Y usted se preguntará: pastor, yo no creo que Dios sea un Dios sobrenatural. ¿Qué es natural, hijo? Natural es que el sol esté allí. Natural es que tú camines y hayan sillas en este auditorio y no se despeguen de la tierra. ¿Por qué no se despegan? Porque naturalmente hay una ley, se llama la ley de la gravedad. Pero entienda que Jesús no era un ser natural. Jesucristo siempre fue un ser ¿qué? Sobrenatural. ¿Por qué dice eso, pastor? Naturalmente todo mundo debe estar pegado a la tierra y caminar. Pero ¿cómo explica que Jesús caminaba sobre las aguas? Quiere decir, Jesús está por encima de ¿qué? De la gravedad. Jesús estaba por encima de los principios naturales. O sea que ¿qué quiere decir esto, pastor? Que si naturalmente la enfermedad domina la tierra, que si naturalmente los problemas agobian a las personas, que si naturalmente los demonios están en usted, que si naturalmente el COVID fue la pandemia de este tiempo, que si naturalmente hay recesión, hay escasez, ¿qué está diciendo Dios? Cuando usted entienda el principio del reino de Dios, le está diciendo: yo necesito que usted entienda que si empiezas a hablar, a predicar, a vociferar, a profetizar sobre el poder de Dios, déjame decirte que las cosas no pueden ser. Usted no puede ver una persona enferma de cáncer y decirle: yo voy a orar para que Dios le ayude a que le hagan la quimioterapia. Si Dios está por encima de ¿qué? Del cáncer, creo que diga que Dios está por encima. O sea, Dios está sobre y más allá. Yo no sé si usted puede ver conmigo, pero diga: mi Dios, el reino de Dios está ¿qué? Sobre las cosas naturales, sobre la enfermedad, sobre la depresión, sobre la tristeza, sobre la pobreza, y está ¿qué? Más allá. Por eso Dios dijo: el reino que usted está evidenciando no es de este mundo. O sea, no tiene que ver con lo natural de la gente. Pero lamentablemente la gente se ha enseñado y ha ido a la presencia de Dios, y Dios dijo que cuando vengan a mi presencia digan: queremos que venga el reino de Dios a nosotros y se haga ¿qué? Tu voluntad. Pero la primera característica es que el reino de Dios está por encima de las cosas, hermano. ¿Sabes qué? Dios necesita manifestar su poder. O si no, ¿qué diferencia hay entre el Dios San no sé qué, la Santo Tomás, Santo no sé qué, muchos dioses que hay, muchos santos, hermano? ¿Cuál es la diferencia con el Señor? ¿Cuál es la diferencia entre un Buda, entre cualquier Dios de cualquier religión? ¿Sabe cuál es la evidencia? Que nuestro Dios evidencia y está por encima de lo natural. Los demás dioses están en la tierra y las tumbas, pero mi Señor está por encima y más allá. O sea, hermano, que la primera característica del reino de Dios es que está por encima de lo natural, está sobre lo natural. Recuerde, la gravedad, lo natural, pero lo sobrenatural es que Dios caminó por encima de esa gravedad. El segundo principio, la segunda característica que quiero enseñarle está en el libro de Primera de Corintios capítulo 4 verso 20. Libro de Primera de Corintios capítulo 4 verso 20. Y dice que porque el reino de Dios, escuche, léalo conmigo, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino consiste en ¿qué? En poder. O sea, Dios está diciendo: el reino de Dios, todo lo que se refiere a mi presencia, al Elohim, al poderoso, no traduce ¿qué? No se traduce en palabras, sino se traduce ¿qué? En poder. Y me parece impresionante
Porque es que cuando todo mundo está viendo en el tiempo de Jesús, las palabras abundaban los escribas, los fariseos, todo el mundo interpretando el Tanakh, la Torá, todo el mundo le hacía las cosas, pero en ese momento nadie podía sacar un demonio, nadie tenía la capacidad de sanar una enfermedad, nadie tenía la capacidad de sanar un leproso, nadie tenía la capacidad de levantar de los muertos a una persona, nadie tenía la capacidad, hermano, de poder decirle a la gente: hay remisión de pecados. Todo mundo sabía la Torá, sabía el Tanakh, sabía cada uno de los versículos, pero nadie sabía literalmente, no se evidenciaba el poder. Pero ¿qué dijo el Señor en el libro de Primera de Corintios? Que decía, estaba escribiendo Pablo a los Corintios: porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en ¿qué? En poder. Así es que, hijo, si en su casa tú dices: el reino de Dios ha llegado a mi casa, y no estás viendo señales, no estás viendo milagros, no estás viendo remisión de pecados, no estás viendo que las cosas muertas vuelven a la vida, que no estás viendo que los demonios son sacados de tu vida, de tu casa, déjame decirte que no estás evidenciando el reino de Dios, simplemente estás evidenciando las palabras que están escritas en la Biblia y en la palabra de Dios. Pero usted dirá: pastor, pero es que yo no le estoy diciendo lo que yo quiera llevarlo, le estoy diciendo que Primera de Corintios 4:20 dice: porque el reino de Dios no se evidencia, no consiste en ¿qué? En palabras, sino en ¿qué, hijo? En poder. Y creo que Dios está listo a manifestarse en esta época. Creo que el poder de Dios quiere entrar a su casa. Lo que no había antes de Jesús, ¿qué era? Perdón de pecados. No había sanidades, los demonios no eran echados fuera, no había resurrecciones, no había perdón de pecado, no había, hijo, estaba todo el mundo en esa parte. Pero cuando llega Jesús, ¿qué dijo Jesús? Yo voy a evidenciar el reino de Dios. Y después de no haber ¿qué? Después de no haber sanidades, Jesús comenzó a sanar. Y en esta temporada de estas 4 predicaciones le voy a mostrar cómo sanidades que nunca fueron hechas empezaron a hacer. Los sordos, los cojos, los que estaban ciegos comenzaron antes de que el reino de Dios se evidenciara, no había el poder para que un ciego viera, para que un cojo caminara, para que un sordo escuchara. Antes de que llegara el reino de Dios a la tierra, no había la capacidad de que los demonios fueran echados fuera de las personas. Antes de que llegara el reino de Dios a la tierra, un leproso era desechado y muerto. Antes que llegara el reino de Dios a la tierra, no había la capacidad de que los pecados fueran perdonados. Y antes que llegara el reino de Dios, ningún muerto había resucitado. Pero Jesucristo dijo: voy a traerles una parte de ¿qué? Del cielo a la tierra. Por eso déjeme decirle, la segunda característica es que el reino de Dios es poder y no solo palabras. El reino de Dios se tiene que evidenciar con poder, no con palabras que traigan tranquilidad, que traigan esperanza, sino con ¿qué? Con evidencias vivas. Por eso en la iglesia de hoy en día no hay diferencia entre un entrenamiento para un liderazgo y el entrenamiento para los hijos de Dios. Todos salen con una emoción grande, pero cuando van a ver la evidencia es muy poca. Y el Señor me dijo: diles a mis hijos en el día de hoy que el que logre entender el reino que viene a partir de ahora, va a ver lo que hay: redención de pecados, va a haber sanidades, va a ver como lo que estaba muerto, finanzas, cosas se van a abrir por la gloria de Dios, hermano. Pero necesitamos entenderlo. ¿Qué más dice ahí en esa segunda característica del poder de Dios? Primera de Tesalonicenses capítulo 1 verso 5. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros con palabras solamente, sino también en ¿qué? En poder. Vamos a leerlo. Pues nuestro evangelio no llegó en palabras solamente, sino también en ¿qué? En poder, en el Espíritu Santo y en la plena certidumbre, como bien sabéis, cuando fuimos entre vosotros por amor a vosotros. Mire lo que está diciendo. Le está diciendo, Pablo está diciendo: yo no vengo a predicarles sobre el reino de Dios solo con palabras. Venimos a traer el reino de Dios a través de ¿qué? A través del poder
del Espíritu Santo. Le dije, siempre hay una manifestación, pero lamentablemente nosotros como seres humanos no somos así. Mire otra vez, usted dirá, pero es que eso es Pablo que lo dice. No, señor. Mateo capítulo 4 verso 23. ¿Y qué dice Jesús? Y recorría Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicaba el evangelio ¿de qué? Del reino, y sanaba toda enfermedad y toda dolencia ¿al qué? Al pueblo. Mira, esto tan impresionante. Estaba diciendo el Señor, yo no vine a decirles el Tanaj, el Antiguo Testamento, a decir lo que los profetas decían. Yo vine a ¿qué? A predicar el poder. Yo vine a predicar, y entienda esto, cuando dice que él iba a las sinagogas predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia al pueblo, estaba diciendo no solamente, recuerde, antes de que el reino se evidenciara, no había sanidades, no había milagros, los endemoniados seguían, pero cuando Jesús llega a la tierra dice, quiero manifestarles el reino de Dios. ¿Y qué dice? Y él enseñaba la palabra. ¿Y qué dice el Señor? Yo enseñaba, Jesucristo enseñaba en las sinagogas, predicaba el evangelio ¿de qué? Del reino, y sanaba toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. O sea que cuando él hablaba del poder del reino, hablaba de una manifestación. Y le estoy diciendo esto, ¿por qué? Porque el Señor nos dijo, el reino de Dios está entre usted, está dentro de nosotros. Y el Espíritu Santo está dentro de usted, también debe haber una evidencia del poder de Dios. Y mire lo tercero que quiero enseñarle. Tercera característica: el reino de Dios es un reino inconmovible. ¿Cómo así, pastor? La palabra inconmovible es un reino que no se deja mover. Es un reino que es inconmovible. ¿Por qué dice eso, pastor? Vaya conmigo al libro de Hebreos, capítulo 12, verso 28. Así que recibiendo nosotros un reino que inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Se lo repito, dice, así que recibiendo nosotros un ¿qué? Un reino inconmovible. La palabra inconmovible significa un reino que no cambia, un reino que no lo cambian las circunstancias. Y escuche esto, hermano, hay gente que dice, yo creo en Dios, pero cuando llegan las circunstancias, cuando llega la dificultad, se le mueve su fe, se le mueve su creencia, se le mueve todo lo que usted aprendió. Un día le dijo, Señor, no te voy a dejar, pero cuando llega el problema, cuando llega la tristeza, cuando llega el agobio, automáticamente usted se conmueve, usted se mueve de su posición. Pero ¿qué dice el Señor? Lo que yo tengo en mi vida, el reino de Dios es ¿qué? Inconmovible. O sea que si yo aprendo a vivir en esa experiencia y en ese reino de Dios, las cosas no se van a mover. ¿Cómo así, pastor? Mire, la economía cambia. Hace tiempo no había virus, ahora hay virus. Las cosas se mueven, todo evoluciona, todo cambia. Pero Dios le está diciendo, lo único que no cambia es mi palabra. Es lo que yo tengo en el cielo, no cambia. O sea, pastor, ¿qué quiere decir? Que si Dios determinó que había poder, que había sanidad, que estaba allí el poder para sanar, para liberar, yo estoy por encima de ¿qué? Del cáncer, de la enfermedad, de todas las cosas. Si Dios está por encima, usted no puede decir lo que Dios quiera, lo que el Señor viene. No, hijo, o sea, tú dijiste, Señor, que en el cielo no hay enfermedad, así es que en mi vida no acepto la enfermedad. Todos los demonios que quieren atacar, en el cielo no hay pobreza, Señor, yo tampoco acepto. Pero es que nos vendieron esa capacidad donde dice que la humildad es pobreza, es recursos escasos. Pero créame decirle que si en el cielo hay fuentes, hay cascadas, dice el Señor, yo soy el dueño del oro y de la plata, hermano. Creo que los hijos de Dios deben evidenciar el poder donde Dios abra puertas, hijo. Y creo que mientras voy hablando, Dios va a evidenciar el reino en muchos. Mientras yo le predico sobre la evidencia del poder de Dios, allí en casa mucha gente que tenía dolores lumbares, dolores discales ahí, discos de la columna que se habían desajustado. Mientras yo le hablo del poder de Dios, sé que la manifestación del
del cielo está en su casa. Gente que estaba pasando por el peor momento económico de su vida, le estoy diciendo, el Señor dijo, donde se predique mi palabra, donde se predique el poder de Dios, allí va a estar el poder. Y creo que el poder tiene que manifestarse. Mucha gente el día de mañana va a evidenciar, porque el reino de Dios se va a manifestar a su vida. Vamos, dígame algo allá a través de las redes. Vamos, escríbame algo y diga, el reino de Dios se va a manifestar en la familia Díaz. El reino de Dios se va a manifestar en mi madre que tiene cáncer. El reino de Dios. Pero llegó el momento donde la gente literalmente debe entender que no vamos a vivir más en las letras, en las palabras, en los ritos, en las tradiciones, sino voy a empezar así como tú me enseñaste, Señor. Venga tu reino. Yo quiero que el reino de Dios venga a mi vida, venga a mi familia. Usted se conmueve con nada, hermano. Le dicen feo y se pone triste. Le dicen que no y se conmueve. Lo conmueve una emoción, lo conmueve un sentimiento. Pero Dios dijo, mi reino es que inconmovible. Por eso el Señor en el libro de Mateo capítulo 7 verso 24 y verso 25 dijo, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa ¿sobre qué? Sobre la roca. Está diciendo Dios, si usted logra establecer su fe y vivir en el reino de Dios aquí en la tierra, proclamarlo, buscarlo, anhelarlo, confesarlo, dice Dios, le compararé ¿a qué? A un hombre prudente que edificó su fe sobre los principios reales. ¿Por qué dice el Señor? Porque va a llegar el momento y dice que van a descender lluvias, van a venir ríos, van a soplar vientos y van a golpear contra aquella fe, contra aquella creencia, contra lo que usted lo mantiene. Y dice que si usted establece su casa sobre la roca, no caerá, porque está fundamentado sobre la piedra. Así es que, hermano, creo que nuestra fe en estas 4 semanas va a empezar a crecer. Nuestra relación no va a ser una relación de ritos, sino va a ser una relación del reino de Dios. Todo el mundo habla del reino de Dios, pero es que el reino no se habla, hijos. El reino se evidencia, el reino se manifiesta. Dice que el reino es un reino que no se va a poder mover, que es inamovible. Pero mire, vamos a seguir ahí ondando un poquito más. Cuarta característica o cualidad del reino de Dios. El reino es una realidad, es una experiencia aquí y en el ahora. El reino de Dios es una realidad y se experimenta aquí y ahora. Se lo repito, cuarta característica: el reino de Dios es una realidad y se experimenta aquí y ahora, hermano. Y me parece impresionante que siempre Jesucristo estaba diciéndole a la gente: yo necesito que el reino de Dios se manifieste. Pero todos pensamos, cuando hablamos del reino de Dios, estamos pensando en el reino de los cielos, que lo vamos a evidenciar cuando muramos, cuando estemos ya con la presencia de Dios, cuando estemos allí, cuando ya dejemos este mundo. Pero Dios literalmente dijo: el reino de Dios debes experimentar lo que ahora, aquí. Sea donde está, usted que me está viendo en su casa, el Señor le está diciendo: usted va a experimentar el poder de Dios allá en su casa. Por eso le estoy diciendo, mientras yo predico, muchas personas que nos están viendo están evidenciando, y hay otras personas que están sanas. Pero déjeme decirles que la presencia de Dios se va a evidenciar en ese lugar, porque el poder de Dios se manifiesta y esté allí. Y mire lo que decía: ¿por qué dice pastor que una de las cualidades del reino de Dios es que se experimenta ahora y en el lugar donde yo estoy? Vaya conmigo al libro de Mateo capítulo 4 verso 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Dios le estaba diciendo, no le dijo arrepiéntase porque cuando se muera
va a evidenciar el reino de los cielos. ¿Qué dijo el Señor? Arrepiéntase porque el reino de los cielos se ha acercado a esta tierra. El reino de Dios se ha evidenciado. O sea que, hijos, desde que Jesús pisó esta tierra, desde que Jesús profetizó, desde que Jesús comenzó a predicar, que dijo: ahora sí el reino de los cielos está en esta tierra. Pero nosotros, lastimosamente, la religión, los ritos, las tradiciones nos han castrado la mente y creemos que Dios solamente es el que está en la cruz, que Jesús solamente es el que nos va a traer paz, que Jesús es el que podemos llorar. Y Jesús le está diciendo: no, arrepiéntase y venga y entienda, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos, escriba ahí: el reino de los cielos se está acercando a Iván, a Felipe, a Clara, a cada uno. El reino de los cielos se está acercando, pero usted es el que tiene que, hijo, tienes que entrar, tienes que empezar a vivirlo, tienes que empezar a lanzarte, tienes que decir: Señor, si tú dijiste que eras el que sanaba, yo no admito este cáncer, no admito esta artritis, no admito esta diabetes. Hoy yo quiero evidenciar el reino. Y tú dijiste que en el cielo no había enfermedad, y tú dijiste que tú estabas por encima y más allá. O sea, Señor, no hay campo. Por esas razones que hay gente que lo cree y evidencia los milagros más grandes. Recuerdo tanto en una cruzada de milagros, y llevaron un grupo de militares, y el grupo de militares salieron de la guerra, estaban unos sin una parte del brazo, sin la movilidad. Y recuerdo que cuando desatamos el reino de Dios y dijimos: Señor, venga tu reino a este coliseo y que se haga la voluntad tuya, o sea, lo que está escrito. Y lo que está escrito es que tú sanarías, que la sangre de Cristo tendría el poder. Así es que, Señor, determinamos que las cosas, y hermano, y cuando menos pensamos, ellos empezaron a mirar, y unos que habían perdido completamente todos los tendones de su mano empezaron a mover la mano. Y uno decía: mire, y se hablaban entre ellos y decían hasta groserías, hijo, decían groserías. Y miraban y era porque, ¿sabe qué, hijo? Porque ellos determinaron y dijeron: yo quiero que lo que hay en el cielo se evidencie en la tierra. Y si en el cielo no hay enfermedad, si en el cielo dice que mis tendones van a volver a funcionar, yo quiero que venga esa parte del cielo a la tierra, hermano. Y comenzaron a mover. Cuando el primer soldado movió su mano, el siguiente comenzó a mover esa cadera inmóvil, el siguiente se comenzó a levantar de una silla de ruedas. Hermano, de como 30 militares enfermos que fueron, ¿sabes qué? Creo que como 25 o 20 personas se sanaron. ¿Sabes por qué? Porque el reino de Dios, dijo el Señor: prepárese, porque el reino de Dios se ha manifestado aquí y ahora. Diga conmigo: el reino de Dios se va a manifestar en mi casa, en mi vida, aquí y ahora. No es en un tiempo después, no es en un año, en 2 años. Diga conmigo: aquí y ahora. O sea, ya en su casa, señora, empiece a hacer lo que no podía hacer. Empiece a mover esa pierna. Empiece usted, hombre, que perdió la movilidad en su brazo, comience a hacerlo. No porque yo se lo estoy diciendo, sino porque dígale: Señor, quiero que venga el reino, quiero que venga el poder de Dios a mi vida, a mi familia. Hay gente que está sintiendo, una mujer está sintiendo un calor en su vientre. ¿Sabe qué? El Señor está arreglando su matriz que se había dañado por los partos que había tenido, se está sanando. Ahora ese fuego que siente, una persona también está sintiendo aquí al lado. El Señor está haciendo un milagro. Haciendo un milagro en su vida, está haciendo un milagro, está limpiando sus órganos. Un hombre que estaba a punto de reventar su apéndice, Dios está limpiando por el poder. El reino de Dios se está evidenciando. Vamos, anhélelo en casa y diga conmigo: el reino de Dios va a estar aquí. El poder sobrenatural de Dios está sobre mi vida. Si tú fuiste por encima de la gravedad, Señor, también este cáncer no va a estar en mi vida. Señor, hoy es un día
día de milagros. Hoy estamos manifestando el reino de poder en cada casa, en cada lugar. Usted que me está viendo ahí a través de la pantalla, en el Transmilenio, en el bus, reciba su milagro, reciba su milagro. Tú me diste, Señor, dijiste que cuando el reino se evidenció, los demonios tenían que huir. Ahí hay gente que tiene ganas de toser, gente que tiene como una, ¿sabes qué, hijo? Es porque el reino de Dios y la palabra que estoy enviando se está manifestando. Demonios que lo habían atado por tiempo, demonios de tristeza, maldiciones, iniquidades, ahora el reino de Dios está haciéndolo libre. La palabra que estoy desatando está llevando el poder para liberar. Usted, hombre que está adicto a las drogas, reciba liberación. Su nombre es John. John, reciba liberación en el nombre de Jesús. Que el poder de Dios, que esta palabra de Dios saque los demonios que lo tienen atado en esa olla. Hijo, usted recae y recae y recae. Y todas las personas que me están viendo y acá en el auditorio empiecen a recibir, porque el reino de Dios se va a manifestar. De nada sirve que yo profetice, que yo predique la palabra, sino el poder de Dios tiene que manifestarse. Por eso, señora, reciba allí, reciba raíces que están allá, están siendo cortadas, dolores, falta de perdón que usted tenía, señora, reciba de parte del cielo. Y no es una prédica común y corriente. Ahora tiene que desatarse el perdón de Dios. Gente que cometió tanta maldad, el Señor dice, el reino de Dios se manifiesta con perdón de pecados. Personas que nos están viendo y están diciendo, yo me alejé de Dios. Hijo, baja el reino. Y en el reino de los cielos, allí no hay pecado, allí no hay maldad. Así es que dígale al Señor, Señor, perdóname. Quiero que venga el reino de Dios, hermano. Haga la voluntad de Dios. Por hacer su voluntad es que está en oscuridad, es que está en pobreza, pero hoy diga, Señor, voy a hacer tu voluntad, Señor, no la mía. Dile, Señor, perdóname, pero necesito que el reino de Dios se evidencie. Y ¿sabes qué, hijo? Desato la palabra de Lucas 15. Aunque te hayas alejado, hay gente que parecería en este auditorio que es más merecedor de los milagros, de las sanidades. Hay una pareja que se alejó de Dios, eran líderes de una iglesia y se alejaron. Y ¿sabes qué, hijo? Ahora tu hijo hoy está enfermo. Hoy está enfermo y usted me está viendo. Usted que me está viendo y su hijo está enfermo. ¿Sabes qué? Dile al Señor, Señor, perdóname. Quiero hacer tu voluntad. A partir de ahora, perdónanos. Coja a su esposa de la mano y haga una oración conmigo y dígale, Señor, perdónanos. Perdónanos, Señor, porque te hemos fallado, porque volvimos a caer, porque volvimos al alcohol, a la rumba, a los bares. Señor, a partir de ahora me reconcilio contigo, pero te pido algo: haz tu voluntad. Y tu voluntad dice que tu sangre sana. Haz tu voluntad, Señor, y te lo pido en el nombre de Jesús. Y termino con esto. Mateo capítulo 12, verso 28. Pero si por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de los cielos, hermano. Y creo que Dios lo dejó a usted para manifestar ese reino. Y me gustaría hacer una oración, hijos. Prepárese, porque esta es la primera prédica de 4 predicaciones que le voy a dar. Pero siento que el reino de Dios se está manifestando allá en su casa. Se está manifestando con sanidades. Acá sucede, pero ¿sabes qué, hijo? Esto es parte del mundo espiritual. Parte del mundo espiritual. Cuando sabe Satanás que está siendo expuesto, dice el Señor, el reino de los cielos. Prepárese, porque el reino de los cielos se ha acercado a ustedes. Y en el Espíritu de Dios dice que va a echar fuera los demonios, porque ciertamente ha llegado a su vida el reino de Dios. Así es que en casa le pido que ahí donde está, cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, hoy yo oro, Señor. Hoy yo oro como tú nos enseñaste. Padre, yo te pido que venga el reino de Dios a cada casa, a cada familia, a cada persona que está escuchando mi voz, Señor. Yo te pido que hoy sus oídos, sus ojos sean abiertos. Tú dijiste, Señor, antes de tu reino los ojos de los ciegos siempre estuvieron allí, los sordos nunca sanaron, pero después de que el reino de Dios se evidenció, los ojos de los ciegos
comenzaron a ver, Señor. Padre, yo te pido que en el día de hoy, en esta mañana, en este auditorio, y la gente que me está viendo, Señor, hoy evidencien ahora en el nombre de Jesús. Jesús está trayendo la autoridad, el gobierno, el ámbito, la semilla de poder a su casa, a su vida. Haga lo que no podía hacer allá en su casa, señora. Haga lo que no podía hacer usted, joven. Haga lo que no podía hacer, Señor. Usted que me está viendo, reciba liberación. Maldiciones son cortadas. Por eso a mucha gente se le está cayendo el internet. Por eso a mucha gente hay un disturbio ahí. ¿Sabe por qué, hijo? Porque el reino de Dios se está manifestando y demonios, maldiciones, iniquidades, ruinas están siendo quitadas de su vida. Hoy le hablo a la muerte que se ha querido meter en cada hogar que está viendo esta predicación. Hoy manifiesto el reino de Dios y la muerte debe irse. La muerte que tiene cogido a su familiar, a su padre en esa cama, ahora ordene a la muerte que se va en el nombre de Jesús. Póngale esa prédica y que escuche: muerte, ahora no tienes, naturalmente debes morir, pero el reino de Dios está por encima de la muerte y más allá. En el nombre tuyo, Señor, decretamos que nada nos va a mover en la fe en Cristo. Y usted que se alejó de Dios, vuelva a hacer la voluntad de Dios. En el día de hoy, vuelva en amor con Dios. Hijos, los bendigo y determino que después de esta Pascua la evidencia de Dios se va a manifestar. Escríbanos su testimonio ahí al WhatsApp, al correo de la Casa del Gran Dios, o a cualquiera de nuestras redes sociales, @la Casa del Gran Dios oficial. Escríbanos el testimonio, escríbanos su sanidad, escríbanos esos milagros financieros que Dios ha hecho. Cuentas cosas que están allí, hijo, y bendigo cada una de sus ofrendas, bendigo sus primicias, porque sabe que, hijo, Dios determinó que después de esa Pascua íbamos a entrar en libertad. Así es que, hijo, reconoce de dónde provienen las cosas que vienen, de dónde proviene el viento que sopla, las nubes que traen la lluvia, y es del Espíritu de Dios. Y creo que así como antiguamente el Espíritu de Dios soplaba y traía nubes para que trajera lluvia sobre los cosechas y sobre los graneros, ¿sabes qué, hijo? Determinamos que en este tiempo pasará igual. El Rúa de Dios, el Espíritu Santo, soplará los contratos, soplará los clientes y abrirá las puertas para que la lluvia de bendición venga. Hijos, ahí está la cuenta. Si necesitas hacer una transferencia, si no puedes venir, aún hay tiempo para la reunión del mediodía. Puedes llegar, pero, hijo, los amamos y gracias por creer. Bendiciones para ti. A cantar en el Espíritu, en el lenguaje del Espíritu. Nos unimos en tu Espíritu. Somos uno 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 en tu Espíritu.
del cielo.